Muy buenas noches, amada iglesia. En esta oportunidad los invito, me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 14, en los versos 15 al 18. Evangelio de Juan, capítulo 14, y voy a dar lectura para ustedes en los versos 15 al verso 18. Dice así la palabra de nuestro Señor, verso 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo les invito a inclinar nuestros rostros y a orar por este tiempo. Padre Santo, nuevamente nos acercamos a ti en esta noche en oración. Nos dirigimos a ti, nuestro único Dios santo, verdadero. Concédenos la gracia en esta oportunidad de escuchar tu palabra y ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras limitaciones, y que sea tu Santo Espíritu hablando al corazón de tu pueblo, aplicando tu palabra en el corazón de cada uno de tus hijos. Gracias te damos por esta oportunidad, Señor, por permitirnos abrir tu palabra, predicarla. Glorifícate, Señor, en la exposición. Que tu nombre sea glorificado y exaltado. Y usa tu palabra con poder para la salvación de las almas perdidas y para la edificación, la fortaleza de cada cristiano que en esta oportunidad nos escucha. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Bendice tu palabra y glorifícate en esta noche. En Cristo Jesús oramos. Amén. Podemos comenzar nuestro sermón explicando un poco acerca del contexto de nuestro pasaje. Podemos decir que el Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan no en los años 30 al 33, que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sino que fue escrito 50 años después, alrededor de los 80 años al 90. Fue escrito este evangelio por el apóstol Juan, ya Juan, un apóstol anciano de edad, y cuyo evangelio escrito fue destinado a las iglesias que estaban situadas en Asia Menor y cuyas circunstancias eran las siguientes. En los años 70, después de la destrucción del templo, algunos judíos se habían reunido bajo el liderazgo de algunos fariseos con la intención de intimidar a aquellos cristianos, aquellos que profesaban a Cristo el Mesías y profesaban que Cristo era el Hijo de Dios. Y no solamente ellos, sino también las autoridades romanas intimidaron a todas aquellas personas que se oponían o que se resistían a reconocer a César como el Señor de Roma, como el verdadero emperador, ya que los romanos en aquella época consideraban al César como el Hijo de Dios. Así que los verdaderos cristianos que profesaban a Cristo como el Hijo de Dios, entonces no eran muy bienvenidos en ese contexto. Y esa podría ser una de las razones por el cual el apóstol Juan comienza a redactar este evangelio con propósitos evangelísticos. Él les escribe diciendo de que crean en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengan vida eterna,
en su nombre, y así ellos descansen y hallen la paz en las diversas circunstancias, y de esta manera también convencer a sus lectores de la verdadera identidad del Hijo de Dios, el Dios hombre. Es como si Juan se levantara y dijera: amados hermanos que están siendo intimidados. Si él estuviese en las iglesias de Asia Menor, él les diría: iglesia que está siendo intimidada, casi perseguida por los judíos, por los religiosos y las autoridades romanas, miren a Cristo, miren al Hijo de Dios, que creyendo en Él tengan vida eterna y hallen el descanso y consuelo en su nombre. Y comienza de esta manera el apóstol Juan a redactar su evangelio desde el capítulo 1 al 12, explicando y exponiendo la incredulidad de los judíos. Miren cómo los judíos se resisten a creer en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios les dio señales, les mostró milagros para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, y ellos se resistieron. Y cuando llega al capítulo 13, comienza a narrar de la última noche, cuando Jesús está reunido con sus discípulos. Jesús comienza a recordarles diciendo de que el día de su partida estaba cerca. El día de su partida estaba cerca, y los discípulos comenzaron a entristecerse, comenzaron a turbarse en su corazón. El maestro de quien ellos habían aprendido tanto, los discípulos lo dejaron todo, abandonaron sus hogares para seguir a Cristo, vieron sus milagros y participaron de todo su ministerio, escucharon sus enseñanzas. Ellos fueron confrontados por el Señor Jesucristo, fueron enseñados y fueron consolados por el mismo Señor Jesucristo. Lo vieron, pudieron palparlo, estuvieron con Él, cenaron con Él, y toda su esperanza lo pusieron en la persona de Jesucristo, el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Y ellos comenzaron a angustiarse. Ahora, ¿qué será de nosotros los discípulos sin la presencia del Hijo de Dios? Así que el Señor Jesucristo comenzó a consolarlos con estas palabras, diciéndoles: yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, el otro consolador que el Padre enviaría a los ruegos de Cristo en favor de la iglesia, para que habite con ellos para siempre. Los versículos que leímos a un principio nos hablan de esta promesa del Espíritu Santo, el otro consolador, el ayudador en favor de la iglesia. Podemos dividir entonces nuestro pasaje en dos partes. Los versos 15 al 16, nosotros vemos la permanencia del consolador en la iglesia, la permanencia del consolador en la iglesia. Y segundo, los versos 17 al 18 encontramos la exclusividad del consolador para la iglesia, la exclusividad del consolador para la iglesia. Comencemos entonces con el verso 15. El Espíritu Santo dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús está allí. Ustedes, mis discípulos, que se preguntan ¿a dónde iré? Y se turban en sus corazones. Si me aman, ocúpense en guardar mis mandamientos. Obedezcan todo lo que os he enseñado, guardando mis mandamientos. De hecho, en los versos 21 al 24, Jesús hace un fuerte énfasis en que aquellos que aman a Cristo lo demuestran guardando sus mandamientos, obedeciendo cada uno de sus mandamientos. Y aquellos que obedecen, que aman a Cristo, que obedecen sus mandamientos, a ellos les dice en el verso 16: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador,
otro consolador. Podemos encontrar a Cristo en este pasaje en su posición sacerdotal, intercediendo en favor de su iglesia, clamando al Padre para que enviara al otro consolador. El significado de la palabra otro en este pasaje es otro de la misma clase, otro del mismo tipo. Lo que Jesús está pidiendo aquí es rogando al Padre por otro consolador, no un consolador diferente, sino uno que es esencialmente del mismo tipo de Cristo, que también habla del Espíritu Santo como persona. Así como el Hijo de Dios es una persona, así también el Espíritu Santo es una persona. Identificamos en este pasaje que el Espíritu Santo es una persona, enviado por el Padre, pero también por el Hijo. Miren lo que dice en el capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Vemos en este pasaje que el Padre da al Espíritu. A los ruegos de Cristo, el Padre le da el Espíritu y Cristo presenta al Espíritu Santo en favor de la iglesia. Es por eso que los padres de la iglesia temprana, en el credo niceno, ellos escribieron diciendo que el Espíritu Santo procede del Padre y también procede del Hijo. Y junto con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es adorado y es glorificado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, de la gloriosa Trinidad. Y Jesús lo llama el otro consolador. El otro consolador, que viene de la traducción de Paracletos. Paracletos, ¿qué significa? Paracletos también es consejero, intercesor, defensor, el ayudador. Ese es el Paracleto. El Paracleto, para la época del apóstol Juan, tenía un significado en términos legales y judiciales. Cuando una persona tenía problemas legales, entonces consultaban a un consejero. Si tú vivirías en la época de Juan y tuvieses problemas legales, tú te acercarías a una persona y le preguntarías, ¿sería posible para ti? ¿Hablarías en mi nombre delante del juez en favor de mí, defendiendo mi inocencia? Y si acepta, entonces es un consejero, es un ayudador, es un paracleto. En ese sentido, podemos decir que el Espíritu Santo es un paracleto, es un ayudador también en términos legales. De hecho, el Señor Jesucristo lo encontramos en Primera de Juan. El apóstol Juan también escribiendo en el capítulo 2, verso 1, diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado. Allí la traducción es paracleto. Paracleto tenemos a Jesucristo, el justo. Así que el término paracleto también se traduce como abogado. En Primera de Juan se le atribuye a Jesús, Él es nuestro abogado, el justo. Pero en Juan, en el Evangelio de Juan, también encontramos el mismo paracleto, hablando del Espíritu Santo, de que Él también es nuestro abogado e intercede en favor de la iglesia. No solamente Cristo intercede por nosotros como nuestro abogado, sino también el Espíritu Santo intercede en favor de la iglesia. Ese es el significado de paracleto. ¿Hasta cuándo? El verso 16 nos dice: para que esté con vosotros para siempre.
para que esté con vosotros para siempre. Vemos la permanencia del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo jamás abandonará a su pueblo, jamás abandonará a su iglesia. A la oveja más pequeña jamás lo abandonará. Él estará allí con cada hijo durante toda su peregrinación en este mundo, por las diferentes aflicciones, necesidades, abundancia y escasez. El Espíritu Santo estará allí guiando a su oveja. Al cristiano, qué gracia tan grande la de nuestro Padre, y qué gracia, qué don tan grande la de nuestro Señor Jesucristo, el enviar a su Santo Espíritu en favor, al Paracleto en favor de su pueblo, en favor de su iglesia. ¿Hasta cuándo? Para siempre, hasta que el Señor vuelva por su iglesia. Hasta aquí entonces, en los versos 15 y 16, estamos viendo con tanta claridad la permanencia del Espíritu Santo en la iglesia. Pero no solamente Él permanece en su iglesia, sino también Él es exclusivamente para su iglesia, exclusivamente para su iglesia. Verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no le puede recibir, ¿por qué? Porque no le ve, dice el texto, ni le conoce. Ellos no pueden discernir las cosas que son del Espíritu Santo. Ellos son carnales. Ellos no pueden ver la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Jesucristo mismo dijo en este mismo Evangelio: yo soy la verdad. Y en la oración por sus discípulos en Juan 17, Él también dijo algo, una verdad acerca de su palabra. Él dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora vean la relación que existe en estas tres verdades. El Espíritu de verdad, Jesús es la verdad, tu palabra es verdad. Es una indicación de que el Espíritu Santo revela a Cristo, revela el Evangelio de Cristo, la verdad de Cristo, únicamente por la predicación de la palabra, únicamente por la revelación de las Escrituras. No las podemos separar. El Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro defensor, nuestro abogado, es quien nos revela a Cristo únicamente por medio de su palabra. Y esa es una de las funciones de nuestro consolador, del Santo Espíritu. El glorificar a Cristo, que cada cristiano pueda ver a Cristo en la exposición de la palabra. Que cada cristiano pueda ver a Cristo en la lectura de la palabra, que Cristo sea exaltado, que sea glorificado y honrado. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, glorificar a Cristo sobre todas las cosas, en la abundancia del cristiano y en la escasez de todo cristiano. Allí, en los momentos más difíciles, el Espíritu Santo busca que el cristiano glorifique el nombre de Cristo. Qué bendición tan grande para la iglesia de tener a tan grande consolador, ayudador en favor de su iglesia. Verso 17. El mundo no puede hacer esto, no puede glorificar a Cristo, no le puede ver. Pero vosotros, verso 17, le conocéis, porque mora en vosotros. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Noten la exclusividad del Espíritu Santo de este don para la iglesia. Y la pregunta es: ¿cuándo vino el otro Consolador a morar de manera especial en la iglesia? Lo vimos en la exposición de los Hechos, en el Pentecostés.
el Espíritu Santo vino de una manera especial para habitar en los creyentes. Y algún hermano sincero podría preguntar diciendo, entonces, hermano, ¿significa que el Espíritu Santo no moraba en los creyentes del Antiguo Testamento? Y la verdad, amados hermanos, es que el Espíritu Santo moraba también en los creyentes del Antiguo Testamento. La salvación no era posible, no es posible sin la regeneración del Espíritu Santo. Él también habitaba en los creyentes del Antiguo Testamento. Pero lo que ocurrió en el Pentecostés fue la abundante gracia del Padre, la abundante gracia del Hijo para cumplir las profecías. Envió de manera especial a su Santo Espíritu para morar en los creyentes, para llenarlos de su Santo Espíritu y realicen su ministerio. Por eso el Pentecostés es un evento único. Es algo que jamás se volverá a repetir. El Espíritu Santo obró en ese momento tan grande. Ejemplo de esto podemos ver al apóstol Pablo, al apóstol Pedro. Lo vemos en el arresto de Jesús en aquella noche, a Pedro negando al Señor Jesucristo con juramento 3 veces. Pero en el Pentecostés encontramos a un Pedro diferente, que se levanta y se para delante de la multitud y los confronta de sus pecados, diciéndole, ustedes han crucificado al Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, los predica diciendo, arrepentíos, conviértanse de su pecado. Bautícese cada uno de ustedes para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y no solamente Pedro, los discípulos también. Y toda la iglesia que recibieron el Espíritu Santo se prepararon y fueron llenos del Espíritu Santo para defender la verdad del Evangelio. ¿Cómo es posible que los cristianos que fueron perseguidos en esa época fueron capaces de entregar su vida a causa del Evangelio de Cristo? Era el poder del Espíritu Santo obrando en el corazón de cada uno de ellos. El poder del Espíritu Santo obrando en el corazón de ellos, librándolos del temor de la muerte, porque la muerte era ganancia. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y no solamente llenos del Espíritu Santo, no solamente con el poder de su Santo Espíritu, sino también estaban con el poder de Cristo. Estaban con el poder de Cristo. Cristo estaba obrando también en ellos. Verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nuestro Señor Jesucristo regresó a los discípulos, estuvo con ellos, pero estuvo con ellos en el Espíritu Santo. No estuvo con ellos en cuerpo, porque Cristo resucitó, ascendió a los cielos, pero la promesa fue que enviaría a otro consolador, a otro como Él, y Cristo vendría con el consolador a habitar y morar en su iglesia. Así que Cristo también está obrando y operando en favor de la iglesia. Es por eso que Jesús en Mateo 28:20 dijo a sus discípulos, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cómo haría esto posible? Con el poder de su Santo Espíritu. Que Cristo está con el Espíritu Santo morando en la iglesia y está con su iglesia hasta que Él vuelva. Estará con Él para siempre, morando en nosotros y con nosotros. Esta es un gran consuelo para la iglesia. Primero, es de gran consuelo para los discípulos en aquellos años, en el año 33, que estaban siendo consolados por el mismo Señor Jesucristo, que ellos no estarían solos, sino que el otro consolador estaría con ellos, guiándolos, fortaleciéndolos, intercediendo por ellos.
Y qué gran consuelo para los lectores de Juan en los años 80 y 90, que estaban siendo intimidados por los judíos religiosos y por las autoridades romanas, casi perseguidos. Qué gran consuelo el hecho de saber que el Paracletos, el intercesor, también estaba con ellos a pesar de las diferentes circunstancias y necesidades que estaban pasando. Y amados hermanos, de igual manera con nosotros. Si fue una verdad para ellos, lo es también para nosotros. Y lo es porque su palabra lo enseña. Su palabra enseña que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Y me gustaría, ya para terminar, hacer algunas aplicaciones. El pasaje por sí solo hace un fuerte énfasis en la permanencia perpetua del Espíritu Santo en la iglesia. La doctrina de la perseverancia de los santos, la perpetuidad del Espíritu Santo, el Consolador, en cada cristiano, en cada iglesia. Aquellos que aman a Cristo, aquellos que aman su palabra, la obedecen. Cristo dice: rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego dice: el Espíritu de verdad mora con vosotros y estará en vosotros. No solo el Espíritu, Cristo también mora con nosotros, amados hermanos. No os dejaré huérfanos, dijo Cristo, vendré a vosotros. Vemos entonces, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo jamás abandonarán a su pueblo. Jamás abandonará a su oveja más pequeña durante su peregrinar aquí en la tierra. A pesar de las diferentes circunstancias que la iglesia pase, ellos jamás nos abandonarán, siempre estarán con nosotros. Y miren que a estas alturas de la pandemia, se ha escuchado en la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana, de tantas aflicciones físicas. Tenemos entre nuestros hermanos debilitados, hermanos enfermos, hermanos que han sufrido pérdidas, quizás pérdidas familiares, pérdidas materiales, pérdidas de empleo y diversas pruebas que los cristianos están pasando a esta altura de la pandemia. Pero recuerden que aún en esos momentos más tristes, en esos momentos de más profunda desesperación y angustia, el Espíritu Santo y Cristo están allí contigo, fortaleciéndote, consolándote, están allí para interceder por ti. Y no solo eso, recordemos que el Espíritu Santo no solamente es nuestro intercesor, y no solamente es nuestro consolador y ayudador. A la luz de las Escrituras podemos ver múltiples de las funciones y ministerio del Espíritu Santo. Él te muestra la necesidad de Cristo. Él te muestra la necesidad de Cristo. De hecho, Él te dio vida nueva en la regeneración. Y también Él es quien te santifica por medio de su palabra. Y además Él hizo posible de que tú estés unido a Cristo en un solo cuerpo. Él es tu sello de salvación. Y Él es quien te concede la gracia suficiente para ser semejante a Cristo. Y Él es el quien te alimenta por medio de su palabra para que crezcas en santidad. Él estará contigo para siempre. ¿Qué mayor consuelo que la iglesia tiene? Qué glorioso don, regalo y gracia que tiene la iglesia de tener como abogado, como intercesor al Espíritu Santo y a Cristo en favor de su iglesia. Ahora, no solamente el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras aflicciones físicas, en nuestras dolencias.
sino también el Espíritu Santo nos ayuda e intercede aún en nuestras necesidades espirituales. Que cuando llega el momento inoportuno de la tentación, del pecado, el Espíritu Santo también está intercediendo por el cristiano. Y alguien podría preguntarse, hermano, ¿y si el Espíritu Santo es mi intercesor y es mi ayudador? Entonces, ¿por qué continúo pecando? ¿Por qué no puedo mortificar tales pecados si el Espíritu Santo es mi ayudador y mi defensor, el que intercede por mí? Probablemente es porque has dejado de perseverar en la oración. Probablemente has dejado la lectura de la palabra o has dejado algún medio de gracia el cual te santifica. Recuerda también que el apóstol Pablo escribió en otra carta diciendo, no apaguéis al Espíritu Santo. Y a los efesios también les dijo, no entristezcáis al Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo obra por medio de su palabra. Únicamente por medio de su palabra, no obra por otros medios, no va a obrar por medio de nuestros sentimientos o de otras revelaciones externas, lo va a hacer únicamente por medio de la lectura de la palabra. Cuando tú te expones a la lectura de la Biblia, cuando te expones a la predicación, entonces el Espíritu Santo está aplicando su palabra en tu corazón y de esta manera crecerás en santificación. Y si eres un cristiano, un hermano que realmente persevera en la oración y en la lectura de la palabra, haciendo uso de los medios de gracia, continúa haciéndolo. Continúa, que cuando llegue la tentación y llegue ese momento inoportuno de las pruebas más difíciles, el Espíritu Santo hará una recopilación de lo que has aprendido y traerá a tu memoria las palabras de Jesucristo y te fortalecerán y tendrás victoria sobre los pecados y tendrás victoria sobre la tentación. Te dará las fuerzas para resistir a las tentaciones y huir de ellas. Pero para eso debes hacer uso de los medios de gracia. Qué gloriosa bendición tiene la iglesia, amados hermanos. Qué gloriosa bendición, pero no todos tienen esta bendición. No todos lo tienen. Me dirijo en esta oportunidad a los amigos que nos ven en esta oportunidad. Aquellos que nos ven y escuchan, probablemente seas un niño, o quizás un adolescente, un joven que nos estás viendo, que por amor a tus padres estás allí sentado viendo y escuchando este sermón. O probablemente seas un adulto o un anciano. Cual sea el estado en que te encuentres, el Espíritu Santo también tiene un mensaje. A la carta de los Hebreos también dijo, como dijo el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque tú no tienes al Espíritu Santo. Aún el Espíritu Santo no está morando en ti, pero si oyeres hoy su voz, por medio de la exposición de la palabra, si escuchas su voz, entonces acude a Él. Acude a Él, que Él es tu pronto auxilio. Acude y clama y ruega al Padre, ruega al Hijo, ruega al Espíritu Santo para que te haga ver tu gran necesidad, tu pecaminosidad, de tu necesidad de Cristo y su perdón. Así el otro Consolador morará en ti para siempre. Y el Espíritu Santo morará, y Cristo también morará en ti, y te acompañarán durante toda tu peregrinación, y jamás te abandonarán, y Cristo será glorificado. No dudes más, no esperes otro día, acude a Él, al Santo Espíritu. Oremos. Padre Santo, en esta oportunidad te damos gracias nuevamente por la exposición de tu palabra, que realmente es de gran consuelo para los cristianos.
el hecho de saber que tenemos tan grande Consolador que intercede por nosotros en favor de su iglesia para glorificar a Cristo. Gracias te damos, Señor, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros para siempre. Y gracias porque es exclusivamente para tu iglesia. Te rogamos, Señor, que tu nombre sea glorificado en la salvación y en la edificación de tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén.